El cristal del destino tembló con una luz azul tan intensa que los guardias del gran salón retrocedieron sin pensarlo. Nadie esperaba que el artefacto reaccionara de esa manera. Había permanecido guardado durante siglos, dormido dentro de su vitrina, esperando el momento en que una princesa de la casa Vanthion lo tocara para elegir a su guerrero. Ese momento había llegado, y algo estaba saliendo mal. Kyra Vanthion mantenía la mano suspendida sobre el cristal, sin atreverse a completar el contacto. Sentía el peso de cientos de miradas sobre su espalda. Nobles, generales y embajadores de una docena de mundos llenaban el salón, todos en silencio, esperando el instante en que la heredera del trono elegiría a su campeón para el ciclo venidero. La tradición era clara. Cada candidato representaba a su especie con orgullo. Estaban los guerreros de Draconis, altos y de piel escamosa, acostumbrados a ganar cada batalla que emprendían. Estaban las guerreras de Sethrai, ligeras como el viento y letales con cualquier arma. Y, al final de la fila, casi como una nota al margen del protocolo, se encontraba el único candidato humano, un hombre llamado Ethan Brooks. Nadie en el salón creía que el cristal se detendría en él. Los humanos apenas llevaban 2 décadas formando parte de la Alianza Estelar, y muchos todavía los consideraban una especie joven, frágil, más curiosa que temible. Su presencia en la ceremonia era casi simbólica, una cortesía diplomática más que una posibilidad real. Kyra respiró hondo y finalmente apoyó los dedos sobre la superficie fría del cristal. En ese instante, el salón entero contuvo el aliento. La luz azul se disparó hacia arriba, giró sobre las cabezas de los presentes como un río de fuego frío y comenzó a recorrer la fila de candidatos. Pasó sobre el guerrero de Draconis sin detenerse. Rozó a la guerrera de Sethrai y siguió su camino. Los nobles murmuraban, tratando de adivinar dónde caería finalmente aquel destello que decidiría el futuro de la princesa por un año completo. Entonces, sin previo aviso, la luz se detuvo sobre Ethan Brooks. Un silencio absoluto cayó sobre el salón, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Después llegaron los murmullos, cada vez más fuertes, cargados de sorpresa y, en algunos casos, de desprecio apenas disimulado. El consejero Draven, de pie cerca del trono, apretó los labios en una sonrisa que nadie más notó, pero que escondía un cálculo silencioso detrás de sus ojos oscuros. Kyra sintió que el estómago se le encogía. Miró el cristal, después miró al hombre que la luz había señalado, como si esperara que todo fuera un error, una falla técnica que alguien corregiría en cualquier momento. Pero el cristal permaneció encendido sobre Ethan, firme y silencioso, como si estuviera absolutamente seguro de su elección. El rey Aldrich Vanthion se levantó del trono. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una calma pesada, la de alguien acostumbrado a que la tradición no siempre coincidiera con los deseos personales. El cristal ha hablado, dijo con voz firme, dirigida a todo el salón, y su decisión, aunque inesperada, debe respetarse como en cada ciclo anterior. Kyra quiso protestar. Quiso decir que aquello no podía ser correcto, que un humano no podía convertirse en su guerrero, en la persona que debía protegerla y acompañarla durante el año más importante de su vida como heredera. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, porque contradecir al cristal frente a embajadores de una docena de mundos habría sido un escándalo diplomático imposible de reparar. Ethan avanzó entre la fila de candidatos con pasos tranquilos, sin prisa, como si no notara el peso de todas las miradas hostiles que lo seguían. No era el más alto del salón, ni el de aspecto más imponente. Vestía el uniforme sencillo de la delegación terrestre, sin adornos ni insignias de guerra, pero caminaba con una serenidad que contrastaba con el nerviosismo que sentían casi todos los demás presentes. Se detuvo a pocos pasos del trono e inclinó la cabeza con respeto hacia el rey y, después, hacia Kyra. No esperaba esto, dijo simplemente, con una voz calmada que resonó en el silencio del salón. Pero si el cristal me eligió, cumpliré con el honor que esto representa. Kyra lo observó con una mezcla de incredulidad y molestia. Había soñado con un guerrero legendario,
Alguien capaz de impresionar a los mundos aliados con su fuerza. Alguien que hiciera sentir orgullosa a la casa Vantion frente a las demás casas reales. En cambio, tenía frente a ella a un hombre común, de un planeta que apenas empezaba a ser tomado en serio entre las estrellas. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó ella, con un tono más frío de lo que pretendía. Durante un ciclo completo, serás mi guerrero personal. Estarás presente en cada prueba, cada decisión, cada peligro que enfrente como heredera. Si fallas, la vergüenza no será solo tuya. Ethan la miró directamente a los ojos, sin apartar la mirada, ni bajar la cabeza como hacían la mayoría de los cortesanos cuando se dirigían a ella. Entonces no fallaré, respondió, sin arrogancia, solo con una determinación tranquila que Kyra no supo cómo interpretar. El consejero Draven se acercó lentamente, uniendo las manos detrás de la espalda, observando la escena con un interés que ocultaba muy bien. Una elección. Curiosa, comentó, dirigiéndose al rey, pero mirando de reojo a Ethan. Espero que el nuevo campeón esté preparado para las pruebas de Kael'mor. No todos los mundos han sido tan generosos con los humanos como esta alianza. Kyra notó el veneno oculto detrás de las palabras educadas de Draven, pero no dijo nada. Sabía que el consejero llevaba tiempo buscando cualquier oportunidad para debilitar la posición de su familia frente al consejo, y aquella elección inesperada le daba, sin duda, munición nueva. El rey Aldrich levantó una mano, pidiendo silencio. El ciclo comienza esta misma noche, declaró. Ethan Brooks queda vinculado como guerrero de la princesa Kyra Vantion, hasta que las estrellas completen su curso. Que las pruebas decidan si el cristal escogió con sabiduría. Los presentes hicieron una reverencia formal, aunque muchos rostros mostraban dudas evidentes. Kyra sintió que todo el peso de aquel año recién comenzado caía sobre sus hombros como una losa. No había elegido a aquel hombre. El azar lo había hecho por ella. Y, sin embargo, algo en la mirada tranquila de Ethan Brooks le decía que aquel año no sería tan predecible como ella temía. Mientras los sirvientes preparaban las habitaciones destinadas al nuevo campeón, Kyra se quedó observando desde un balcón cómo Ethan caminaba junto a los guardias reales, atento a cada detalle del palacio, como si estuviera memorizando cada pasillo, cada salida, cada posible peligro. No parecía asustado. Parecía, más bien, alguien que ya había decidido tomarse en serio aquella responsabilidad, sin importar lo que pensaran de él los demás. Detrás de ella, una voz suave interrumpió sus pensamientos. «No pareces contenta con la elección», dijo Elena Ross, su dama de compañía humana, una de las pocas personas de la delegación terrestre que trabajaba dentro del palacio desde hacía años. «No es que no esté contenta», respondió Kyra, sin apartar la vista del patio. «Es que no confío en el azar, y ahora mi vida depende de él durante todo un ciclo». Elena sonrió levemente. «A veces el azar sabe cosas que nosotros todavía no entendemos». Kyra no respondió. Solo siguió observando a Ethan Brooks alejarse por los pasillos del palacio, sin saber todavía que aquel hombre, elegido por pura casualidad, terminaría cambiando mucho más que el resultado de un simple ciclo de pruebas. Los días previos a la primera prueba pasaron más rápido de lo que Kyra esperaba. El palacio entero se preparaba para la ceremonia de Kael'mor, el terreno sagrado donde cada campeón debía demostrar su valor físico antes de que la corte lo reconociera oficialmente. Mientras los sirvientes decoraban los pasillos con estandartes de la casa Vantion, Ethan pasaba las horas entrenando en los patios exteriores, ajeno a las miradas curiosas de quienes se detenían a observarlo. No usaba las armas tradicionales de Thesara, esas hojas curvas templadas en fuego estelar que manejaban los guerreros de Draconis. Usaba su propio cuerpo, corriendo distancias que dejaban sin aliento a los guardias que intentaban seguirle el paso, cargando piedras que la mayoría de los cortesanos ni siquiera intentaban levantar, repitiendo movimientos simples una y otra vez hasta que sus músculos los memorizaban sin pensar. «No entiendo por qué se esfuerza tanto», comentó un noble joven, observando desde la sombra de una columna.
Un humano nunca podrá igualar la fuerza de un guerrero de Draconis. General Rurik, capitán de la Guardia Real, escuchó el comentario sin apartar la vista de Ethan. Era un hombre de piel gris oscura y ojos dorados, con décadas de experiencia entrenando a los mejores soldados del reino. Había visto ganar y perder a incontables candidatos a lo largo de los años. La fuerza no siempre gana las pruebas de Kael'mor, respondió Rurik, sin dramatismo. La resistencia sí. Y ese humano no se ha detenido en 3 días. El comentario quedó flotando entre los cortesanos, aunque pocos le dieron importancia real. Kyra observaba los entrenamientos desde una distancia prudente, sin acercarse demasiado, todavía incómoda con la idea de depender de un hombre que el azar había puesto en su camino. Sin embargo, no podía evitar notar la disciplina con la que Ethan encaraba cada ejercicio, sin quejas, sin excusas, incluso cuando el sudor y el cansancio eran evidentes en su rostro. «Deberías hablar con él», le dijo Helena Ross una tarde, mientras ambas caminaban por los jardines interiores del palacio. «Va a ser tu guerrero durante todo un ciclo. No puedes seguir tratándolo como un extraño». «Es un extraño», respondió Kyra. «El cristal lo eligió, no yo. El cristal también te eligió a ti para ser princesa», dijo Helena con una sonrisa suave. «Y nadie te preguntó si estabas de acuerdo con eso». Kyra no respondió, pero las palabras de su amiga se quedaron rondando en su mente durante el resto del día. La noche antes de la prueba, Kyra decidió finalmente acercarse a Ethan. Lo encontró sentado solo en uno de los patios, observando las 2 lunas de Cesara elevarse sobre el horizonte. Se sentó a una distancia respetuosa, sin saber exactamente cómo comenzar la conversación. «¿Tienes miedo?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Ethan la miró, pensativo, antes de responder. «Tengo respeto por lo que viene. El miedo paraliza. El respeto te hace prepararte mejor. Las pruebas de Kael'mor han matado candidatos en el pasado», dijo Kyra, casi como una advertencia. «No son un simple ejercicio físico. Están diseñadas para encontrar los límites de cada guerrero, y algunos límites cuestan la vida». «Lo sé», respondió Ethan, sin apartar la mirada del cielo. «Y aún así, no elegí retirarme cuando pude hacerlo. El cristal», me señaló entre todos los presentes. «Tal vez fue casualidad, pero también podría ser una oportunidad que no voy a desperdiciar». Kyra lo estudió en silencio, tratando de entender qué tipo de hombre aceptaba con tanta calma un destino que ni siquiera había buscado. «En mi mundo», continuó Ethan, «no nacemos sabiendo pelear como los guerreros de Draconis, ni corremos tan rápido como los cazadores de Sethrai. Pero aprendimos algo distinto, a no rendirnos, incluso cuando todo parece estar en contra. Tal vez eso es lo único que puedo ofrecerte durante este ciclo». Por primera vez desde la ceremonia, Kyra sintió que miraba a Ethan de una manera diferente, no como una elección impuesta por el azar, sino como una persona real, con sus propias razones y su propia fuerza silenciosa. Al día siguiente, el terreno de Kael'mor se llenó de espectadores de toda la Alianza Estelar. La prueba de resistencia consistía en atravesar un circuito de obstáculos naturales, modificado con trampas antiguas, diseñadas para agotar tanto el cuerpo como la mente. Los candidatos debían completar el recorrido cargando un peso simbólico, sin ayuda externa, mientras el terreno mismo cambiaba con corrientes de viento artificial y superficies inestables. Kael'en Vor, el guerrero de Draconis, comenzó el recorrido con una ventaja evidente, su fuerza bruta permitiéndole avanzar sin esfuerzo por secciones que hacían tropezar a otros competidores. Sorna Threx, ágil como siempre, se deslizaba entre los obstáculos con movimientos casi hipnóticos. Ethan avanzaba más lento, calculando cada paso, sin gastar energía innecesaria, mientras la multitud murmuraba comentarios poco alentadores sobre el ritmo del campeón humano. Nadie notó, en medio de la emoción de la prueba, la figura encapuchada que se movía entre las estructuras de soporte del circuito, ajustando algo en uno de los mecanismos antiguos que controlaban las plataformas móviles del recorrido. A mitad del circuito, cuando Kael'en Vor se acercaba a la sección final, una de las plataformas cedió antes de tiempo,
mucho antes de lo que el diseño original permitía. El guerrero de Draconis cayó varios metros, golpeándose contra una estructura de piedra, quedando atrapado bajo los restos de la plataforma rota. El público gritó, alarmado. Los jueces del reino se levantaron de sus asientos, sin saber exactamente cómo intervenir, sin violar las reglas antiguas de la prueba, que prohibían la ayuda externa durante el recorrido activo. Ethan, que se encontraba cerca cuando ocurrió el colapso, no dudó ni un instante. Cambió de dirección, abandonando su propio avance en la prueba, y corrió hacia los restos de la plataforma caída. «Esto no está permitido», gritó uno de los nobles desde las gradas. «Cualquier ayuda descalifica al competidor. Prefiero perder la prueba a dejar que alguien resulte gravemente herido frente a mí», respondió Ethan, sin detenerse, mientras comenzaba a apartar los escombros que atrapaban a Keillenborg. Sornathrax, que había avanzado lo suficiente como para completar el circuito sin problemas, se detuvo también al ver la escena, dudando entre continuar hacia la meta o regresar a ayudar. Kyra observaba desde el palco real, con el corazón acelerado, incapaz de apartar la mirada de la escena. Vio cómo Ethan luchaba contra el peso de la piedra, cómo su rostro se tensaba por el esfuerzo, cómo, a pesar del cansancio acumulado de la prueba, encontraba fuerzas para liberar a un competidor que, hasta ese momento, ni siquiera lo había tratado con respeto. Finalmente, con la ayuda de Sornathrax, lograron liberar a Keillenborg de los restos de la plataforma. El guerrero de Draconis tenía heridas visibles, pero estaba estable, algo que no habría sido seguro si hubiera permanecido atrapado mucho más tiempo bajo aquel peso. El terreno de Kael'mor quedó en silencio, un silencio distinto al de la sorpresa inicial de la ceremonia de selección. Esta vez era un silencio de asombro genuino. Los jueces se reunieron rápidamente para deliberar sobre la situación. Las reglas antiguas eran claras respecto a la ayuda externa, pero ninguna de ellas contemplaba una falla estructural como la que había ocurrido. Después de una discusión breve, decidieron declarar la prueba interrumpida por causas de seguridad, otorgando a todos los competidores presentes el derecho a repetirla en una fecha posterior. Draven, observando desde su posición junto al trono, mantenía una expresión cuidadosamente neutral, aunque sus dedos se cerraron con más fuerza de la necesaria sobre el borde de su asiento. Esa noche, mientras los sanadores atendían a Keillenborg en las cámaras médicas del palacio, el guerrero de Draconis pidió hablar con Ethan a solas. Kyra, curiosa, se quedó cerca de la entrada, escuchando sin ser vista. «No tenías ninguna obligación de ayudarme», dijo Keillenborg, su voz todavía débil por el dolor. «Ni siquiera me conoces, y arriesgaste tu propia prueba por mí». «¿Dónde yo vengo?», respondió Ethan. «Ganar no significa nada si dejas que alguien salga herido para lograrlo». Keillenborg lo observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera reconsiderando todo lo que había asumido sobre los humanos hasta ese día. «Los guerreros de Draconis no olvidamos una deuda de honor», dijo finalmente. «Cuando llegue el momento, recordaré esto». Kyra se retiró del pasillo sin que ninguno de los dos notara su presencia, con la mente llena de preguntas que no tenía intención de compartir todavía con nadie. Había elegido, sin saberlo, a un hombre capaz de sacrificar su propia victoria por el bienestar de un extraño, y en algún lugar dentro de ella comenzaba a preguntarse si el azar, después de todo, no había sido tan ciego como parecía. Mientras tanto, en una sección apartada del palacio, el consejero Draven se reunía en privado con un visitante encapuchado, cuya presencia no aparecía registrada en ningún libro oficial de huéspedes. La plataforma debía fallar sobre el humano, no sobre el guerrero de Draconis, dijo Draven, con la voz baja y tensa. «Los mecanismos antiguos no distinguen entre especies, consejero», respondió la figura, con una voz áspera que sonaba acostumbrada a trabajar entre sombras. «Solo distinguen entre quién paga y quién no». «Entonces la próxima vez», dijo Draven, «asegúrate de que la falla ocurra donde yo lo indique». El visitante,
conocido en ciertos círculos peligrosos simplemente como Vex, inclinó la cabeza en un gesto que no era exactamente respeto, sino más bien la confirmación silenciosa de un trato. El humano ya se ha ganado admiradores peligrosos esta noche, comentó Vex antes de retirarse. Eliminarlo no será tan sencillo la segunda vez. Draven no respondió, pero su mirada, fija en la ventana que daba hacia los patios donde antes había entrenado Ethan, dejaba claro que no tenía ninguna intención de rendirse en sus planes. Los días después de la interrupción en Kael'mor trajeron un ambiente extraño al palacio. Oficialmente, la falla en la plataforma se había registrado como un accidente causado por el desgaste natural de mecanismos antiguos, pero entre quienes habían estado cerca del terreno esa tarde, corrían rumores distintos, susurrados en los pasillos, nunca frente a los oídos equivocados. Cailan Vor fue el primero en romper el silencio oficial. Todavía con vendajes visibles bajo su armadura ligera, buscó a Ethan y a Kira en privado, en una de las torres de observación menos frecuentadas del palacio. Ese mecanismo no falló solo, dijo el guerrero de Draconis, sin rodeos. He usado esas plataformas antes, en pruebas anteriores. Conozco el sonido que hacen cuando ceden por desgaste. Lo que escuché ese día fue diferente. Alguien lo activó desde fuera. Kyra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás diciendo que alguien intentó hacerte daño? Estoy diciendo, respondió Cailan Vor, mirando directamente a Ethan, que la plataforma que cedió no era la mía originalmente. Ese sector del recorrido estaba asignado al competidor humano. Alguien cambió las señales de activación en el último momento y yo terminé pagando el error ajeno. El silencio que siguió fue pesado. Ethan asimiló la información sin sorpresa evidente, como si ya hubiera sospechado algo similar desde el principio. Entonces alguien quería que yo cayera esa tarde, dijo finalmente. No un accidente, un intento deliberado. ¿Y quién lo planeó?, añadió Kyra, con la voz tensa. Tiene acceso a los mecanismos antiguos de Kael'mor. Eso limita bastante la lista de sospechosos dentro del palacio. General Rurik, que había escuchado la conversación desde la entrada de la torre sin interrumpir, finalmente se unió al grupo. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una seriedad que pocos le habían visto antes. Si esto es cierto, dijo el capitán de la guardia, no podemos investigarlo abiertamente. Quien esté detrás de esto tiene suficiente influencia para manipular los registros oficiales del reino. Necesitamos movernos con discreción. Elena Ross, que se unió minutos después con noticias frescas del ala administrativa del palacio, confirmó las sospechas del grupo. Revisé los registros de mantenimiento de Kael'mor. Alguien accedió al sistema de control la noche anterior a la prueba, usando credenciales que técnicamente pertenecen a un miembro del Consejo Real, pero el registro de acceso fue borrado parcialmente después. «Draven», dijo Kyra, casi sin pensarlo, aunque la certeza en su voz era evidente. «No podemos acusarlo sin pruebas concretas», advirtió Rurik. «Es uno de los consejeros más influyentes del reino. Una acusación fallida podría costarte más que el respeto de la corte, princesa. Podría costarte la corona misma». Kyra apretó los puños, frustrada por la limitación política que la rodeaba, pero sabía que Rurik tenía razón. Antes de poder actuar, necesitaban pruebas irrefutables, algo que ni siquiera la influencia de Draven pudiera desmentir frente al consejo completo. Mientras tanto, la vida en el palacio continuaba con su ritmo habitual de cara al público. La segunda prueba del ciclo, conocida como la prueba de la sabiduría, se acercaba rápidamente, y ningún candidato podía permitirse ignorarla, sin importar las sospechas que rondaran tras bastidores. Esta prueba era distinta a la de Kael'mor. No exigía fuerza física ni resistencia, sino la capacidad de resolver disputas complejas frente a una audiencia formada por delegados de varios mundos aliados. Cada candidato debía enfrentar un conflicto diplomático real, presentado por los propios embajadores, y ofrecer una solución que satisficiera a las partes involucradas, sin favorecer injustamente a ninguna. El día de la prueba, el gran salón se llenó nuevamente de representantes de toda la Alianza Estelar.
Kalen Vore recibió el caso de una disputa territorial entre dos colonias mineras y ofreció una solución basada estrictamente en las leyes tradicionales de Draconis, técnicamente correcta pero rígida, que dejó a una de las partes visiblemente insatisfecha. Sorna Threx enfrentó un conflicto sobre rutas comerciales entre cazadores de Sethrai y comerciantes de un planeta vecino, resolviéndolo con una elegancia táctica que impresionó a los jueces, aunque algunos delegados consideraron que favorecía sutilmente los intereses de su propia especie. Cuando llegó el turno de Ethan, los embajadores presentaron un caso particularmente delicado. Dos familias nobles de mundos distintos disputaban el control de una estación de comunicaciones estratégica, cada una alegando derechos históricos y amenazando con retirar su apoyo a la alianza si no se resolvía a su favor. Ethan escuchó ambas posiciones sin interrumpir, tomando notas mentales, observando el lenguaje corporal de cada representante mientras hablaban. Cuando llegó su turno de responder, no citó leyes antiguas ni tratados complicados. Ninguna de las dos familias necesita controlar completamente esa estación, dijo, dirigiéndose a ambos grupos de delegados. Lo que realmente necesitan es garantizar que su información y sus rutas comerciales permanezcan seguras. Propongo una administración compartida, con turnos rotativos de supervisión y un sistema de auditoría independiente que verifique que ninguna familia manipule las comunicaciones en beneficio propio. El salón permaneció en silencio durante un momento, mientras los delegados procesaban la propuesta. No era una solución basada en la tradición, ni en el poder relativo de cada familia, sino en un principio mucho más simple: resolver el problema real detrás del conflicto, en lugar de solo repartir el premio en disputa. Uno de los embajadores, un anciano de un mundo distante conocido por su desconfianza histórica hacia los humanos, se levantó lentamente. Es una solución poco convencional, dijo, pero también es la primera propuesta hoy que realmente resuelve el problema, en lugar de simplemente elegir un ganador. Los jueces del reino intercambiaron miradas antes de otorgar a Ethan la calificación más alta de la prueba, un resultado que ninguno de los presentes había anticipado semanas atrás, cuando el cristal lo había señalado entre murmullos de incredulidad. Kyra observaba todo desde su asiento junto al trono, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y sorpresa. No era la fuerza bruta lo que había hecho destacar a su campeón esta vez, sino algo mucho más sutil: la capacidad de ver los conflictos desde una perspectiva que nadie más en el salón parecía compartir. Draven, sin embargo, no compartía el entusiasmo general. Desde su posición, observaba cómo la reputación del campeón humano crecía con cada prueba superada, complicando cada vez más sus planes originales. Una eliminación discreta ya no sería suficiente. El daño político de perder ahora a un campeón tan públicamente admirado sería mucho mayor que si hubiera fallado desde el principio. Esa noche, aprovechando la celebración informal que siguió a la prueba, Kyra buscó a Ethan en los jardines exteriores, lejos del bullicio de la corte. «La solución que propusiste hoy», dijo, sentándose junto a él en un banco de piedra bajo la luz de las dos lunas, «no la aprendiste en ningún libro de leyes de Tessara». «No», admitió Ethan, con una sonrisa cansada. «La aprendí resolviendo problemas mucho más simples, entre vecinos que discutían por límites de propiedad, o entre compañeros que competían por los mismos recursos limitados. Al final, la mayoría de los conflictos se parecen más de lo que la gente cree. Mi padre lleva décadas gobernando con leyes que nadie cuestiona», dijo Kyra, pensativa. «A veces me pregunto si eso nos ha hecho más sabios, o simplemente más cómodos con soluciones que ya no funcionan tan bien como antes». Ethan la miró con atención, notando algo distinto en su tono, una vulnerabilidad que ella rara vez mostraba en público. «Creo», dijo él con cuidado, «que gobernar bien no significa tener todas las respuestas heredadas. Significa estar dispuesto a buscar respuestas nuevas cuando las antiguas ya no sirven». Kyra no respondió de inmediato, pero algo en las palabras de Ethan se quedó resonando en su mente durante el resto de la noche, mezclándose con las preguntas que todavía no tenía respuesta sobre Draven,
sobre el cristal y sobre el hombre que el azar había puesto en su camino. 2 días después, General Rurik llegó con información urgente. Uno de sus contactos en las afueras del palacio había localizado el posible origen de las credenciales robadas usadas la noche del sabotaje, un antiguo puesto de comunicaciones abandonado en las ruinas de Kael'van, a varias horas de distancia del palacio, fuera de los límites de la ciudad principal. Si hay pruebas físicas relacionadas con el sabotaje, dijo Rurik, probablemente estén ahí. Pero no podemos enviar una patrulla oficial sin levantar sospechas. Si Draven se enterara de que estamos investigando activamente, tendría tiempo de destruir cualquier evidencia antes de que lleguemos. Entonces iremos nosotros mismos, dijo Kyra, sin dudarlo. Un pequeño grupo, sin anunciar la salida oficialmente. Rurik dudó. Princesa, las ruinas de Kael'van no son un lugar seguro. Hay criaturas salvajes que se han adueñado de esa zona desde que fue abandonada, y no contamos con el tiempo suficiente para organizar una escolta completa sin generar preguntas incómodas. Entonces, seremos discretos y cuidadosos, respondió Kyra, pero necesitamos esa evidencia antes de que Draven cubra sus huellas por completo. Ethan, Kyra, Rurik y Elena Ross partieron esa misma noche, usando un pequeño transporte terrestre que evitaba las rutas principales vigiladas por los guardias de palacio, leales al consejo. El viaje hacia las ruinas de Kael'van tomó varias horas, atravesando paisajes rocosos, iluminados apenas por la luz de las lunas gemelas de Thesara. Las ruinas mismas eran un laberinto de estructuras colapsadas, restos de lo que alguna vez había sido un importante centro de comunicaciones, antes de que un conflicto olvidado dejara el lugar abandonado durante generaciones. El silencio del sitio se sentía distinto al silencio tranquilo del palacio, más pesado, más alerta. Encontraron el puesto de comunicaciones mencionado por el contacto de Rurik en el nivel inferior de una de las estructuras principales, parcialmente enterrado bajo escombros de derrumbes anteriores. Dentro, entre equipos oxidados y paneles rotos, Elena Ross localizó un dispositivo de almacenamiento todavía funcional, con registros parciales de transmisiones recientes. Mientras Elena trabajaba en extraer la información del dispositivo, un sonido gutural resonó desde las profundidades de las ruinas, seguido por el eco de pisadas pesadas, acercándose desde uno de los túneles laterales. «No estamos solos», dijo Rurik, desenfundando su arma con calma profesional. Una criatura salvaje, adaptada a la vida entre las ruinas abandonadas durante décadas, emergió de la oscuridad. Un depredador de gran tamaño, cubierto de placas óseas naturales, con instintos territoriales bien conocidos por cualquiera familiarizado con la fauna de Kael'van. Ethan se colocó instintivamente entre la criatura y Kyra, sin pensarlo 2 veces, mientras Rurik maniobraba para flanquear al animal desde un ángulo distinto. «Necesitamos tiempo, no necesitamos lastimarla», dijo Ethan rápidamente. «Elena, ¿cuánto falta para terminar la extracción?» «Casi lo tengo», respondió Elena, sin apartar la vista del dispositivo, sus manos moviéndose con urgencia controlada. La criatura avanzó, probando el terreno, evaluando a los intrusos en su territorio. Ethan mantuvo una posición firme, sin retroceder, buscando desviar la atención del animal lejos de Elena, mientras Rurik se preparaba para intervenir si la situación se agravaba. Con paciencia calculada, Ethan comenzó a retroceder lentamente en un ángulo distinto, atrayendo el movimiento de la criatura hacia un espacio más abierto, lejos de donde Elena trabajaba. El animal, siguiendo el movimiento aparentemente vulnerable, se lanzó hacia adelante en un intento de atrapar a su presa. En el último instante, Ethan se apartó con un movimiento entrenado durante años de servicio militar, dejando que el impulso de la criatura la llevara hacia una estructura colapsada cercana, donde quedó momentáneamente desorientada entre los escombros sueltos. «Ahora», gritó Rurik, y el grupo completo retrocedió rápidamente hacia la salida principal de las ruinas, con Elena sujetando con firmeza el dispositivo recuperado. Lograron escapar de las ruinas de Kael'van
sin heridas graves, aunque el corazón de todos latía con fuerza, mientras el transporte terrestre se alejaba finalmente del sitio, dejando atrás el eco distante de la criatura frustrada por la pérdida de sus intrusos. De regreso al palacio, ya entrada la madrugada, Helena logró recuperar fragmentos suficientes de las transmisiones almacenadas en el dispositivo. No era una prueba completamente irrefutable, pero sí un patrón claro de comunicaciones cifradas entre el puesto abandonado y una dirección dentro del ala administrativa del palacio, una dirección que, según los registros oficiales, correspondía a la oficina personal del consejero Draven. No es suficiente para una acusación pública todavía, advirtió Rurik, observando los fragmentos recuperados. Pero es suficiente para saber, con certeza, que no nos equivocamos de sospechoso. Kyra sintió una determinación fría instalarse en su pecho, distinta a la incertidumbre confusa que había sentido semanas atrás durante la ceremonia de selección. Ya no se trataba solo de aceptar al campeón que el azar le había asignado. Se trataba de proteger su reino de una amenaza que crecía silenciosamente desde dentro de su propio consejo. Lo que ninguno del grupo sabía todavía era que, esa misma noche, en algún lugar de las profundidades del palacio, Draven ya había recibido noticias de la incursión en Kael'Barn, y que el consejero, lejos de sentir pánico, había comenzado a preparar movimientos mucho más agresivos para asegurar que su plan original no se desmoronara antes de completarse. La noticia de la incursión en Kael'Barn tardó menos de un día en llegar a oídos de Draven, filtrada por uno de sus contactos entre el personal administrativo del palacio. Lejos de mostrar preocupación abierta, el consejero pasó la noche entera encerrado en su despacho privado, reorganizando piezas en un tablero político que había construido durante años con paciencia meticulosa. Sabía que no podía permitirse esperar más tiempo. Si Kyra y su pequeño círculo de aliados reunían pruebas suficientes antes de la prueba final del ciclo, su posición dentro del consejo quedaría comprometida de forma irreversible. Necesitaba actuar primero, y necesitaba hacerlo de una manera que pareciera completamente ajena a cualquier motivo personal. A la mañana siguiente, durante la sesión matutina del Consejo Real, Draven solicitó la palabra, con una formalidad cuidadosamente calculada. «Mi rey», dijo, dirigiéndose al trono con una reverencia perfecta, «me preocupa profundamente la seguridad del reino, tras los recientes eventos. Tengo razones para creer que el proceso de selección del campeón humano pudo haber sido manipulado por fuerzas externas interesadas en desestabilizar nuestra alianza con otros mundos». Kyra sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía aquella acusación, y también sabía que contradecirla abiertamente, sin pruebas sólidas todavía, solo empeoraría la situación. «¿Qué evidencia sustenta semejante acusación?», preguntó el rey Aldrich, aunque su voz sonaba ligeramente más débil de lo habitual, algo que pocos en el salón notaron esa mañana. Draven presentó documentos cuidadosamente preparados, registros de comunicaciones alteradas, testimonios anónimos, fragmentos de información sacados de contexto que, combinados con habilidad retórica, pintaban un cuadro donde el campeón humano aparecía como una posible amenaza infiltrada, en lugar de una elección legítima del cristal ancestral. «Propongo», continuó Draven, «que se suspenda temporalmente el estatus de Ethan Brooks como campeón, hasta que una investigación formal aclare estas dudas. La prueba final del ciclo, el vacío, no puede llevarse a cabo con un candidato bajo sospecha de traición». Un murmullo tenso recorrió el salón. Varios delegados extranjeros intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que cualquier escándalo relacionado con la alianza terrestre podría tener repercusiones diplomáticas mucho más amplias que el resultado de un simple ciclo de pruebas. Kyra se levantó antes de que el rey pudiera responder, sintiendo que el silencio equivalía a una rendición que no estaba dispuesta a aceptar. «Si el consejero Draven tiene pruebas reales de traición», dijo, con una voz firme que ocultaba el temblor que sentía por dentro,
que las presente formalmente ante todo el consejo, no como insinuaciones convenientes durante una sesión matutina. Mientras tanto, el estatus de mi campeón permanece intacto, tal como lo determinó el cristal ancestral. Princesa, respondió Draven, con una calma que resultaba casi más inquietante que la hostilidad abierta. Entiendo su lealtad hacia quien el azar puso en su camino, pero el bienestar del reino debe estar por encima de cualquier lealtad personal. El bienestar del reino, replicó Kira, no se protege sembrando dudas, sin fundamento, sobre alguien que ha demostrado, en cada prueba, más honor que muchos nacidos dentro de estos muros. El rey Aldrich, observando el intercambio con expresión cansada, finalmente levantó una mano para poner fin a la discusión. La prueba final se realizará en la fecha establecida, declaró. Cualquier acusación formal deberá presentarse con evidencia verificable ante el consejo completo, no como rumores durante una sesión ordinaria. Draven inclinó la cabeza en aparente aceptación, aunque la mirada que dirigió hacia Ethan, sentado discretamente entre los asistentes de la corte, dejaba claro que aquel no era el final de su estrategia, sino solo el primer movimiento de una jugada mucho más larga. Esa misma tarde, el rey Aldrich comenzó a sentir un malestar extraño durante una audiencia privada, un dolor punzante que se extendió rápidamente por todo su cuerpo, obligándolo a retirarse antes de terminar sus obligaciones del día. Los sanadores reales, llamados de urgencia, no lograron identificar de inmediato la causa exacta del malestar, aunque sospechaban de algún tipo de toxina de acción lenta, difícil de rastrear en los sistemas de detección estándar del palacio. La noticia se mantuvo en secreto durante las primeras horas, pero eventualmente llegó a oídos de Kyra, quien corrió a las cámaras médicas reales con el corazón acelerado por la preocupación. Va a recuperarse, le asegura uno de los sanadores principales, aunque su tono carecía de la certeza absoluta que Kyra necesitaba escuchar en ese momento. Pero necesitará tiempo, y durante ese tiempo, sus responsabilidades como regente deberán transferirse temporalmente al consejo. Kyra sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin su padre al frente del gobierno, incluso temporalmente, el consejo ganaría poderes ampliados, y Draven, como uno de sus miembros más influyentes, tendría más margen de maniobra que nunca para consolidar su posición. Ethan, que había acompañado a Kyra hasta las cámaras médicas sin pedir permiso explícito, permaneció junto a ella mientras procesaba la noticia. «Esto no es casualidad», dijo Kyra, con la voz quebrada por una mezcla de miedo y rabia contenida. «Draven necesitaba debilitar mi posición justo antes de la prueba final. Y ahora tiene exactamente lo que necesitaba. Entonces no podemos permitir que la prueba final se convierta en otra oportunidad para él», respondió Ethan. «Necesitamos que salga bien, con o sin pruebas todavía sobre su traición». Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión constante. El consejo, ahora con poderes ampliados debido a la incapacidad temporal del rey, comenzó a introducir cambios en los protocolos de la prueba final, oficialmente justificados como medidas de seguridad adicionales tras los incidentes recientes, pero que, en la práctica, aumentaban significativamente los riesgos que Ethan debería enfrentar en el vacío. Kaelin Vore, fiel a la deuda de honor que sentía hacia Ethan desde el incidente en Kael'mor, comenzó a compartir discretamente información sobre los cambios en el protocolo, obtenida a través de sus propios contactos dentro de la Guardia Real. El vacío original ya era peligroso, advirtió el guerrero de Draconis durante un encuentro privado con Ethan y Rurik. Pero los cambios recientes en la configuración del terreno sugieren que alguien quiere asegurarse de que sea prácticamente imposible superarlo sin cometer un error grave. ¿Podemos denunciar esos cambios?, preguntó Rurik. No sin exponer que tenemos información privilegiada que no deberíamos tener, respondió Kaelin Vore. Y eso solo confirmaría las sospechas de Draven sobre una conspiración dentro de la corte. La situación parecía cada vez más un laberinto sin salida clara, donde cada movimiento defensivo del grupo de Kyra corría el riesgo de ser usado en su contra por un consejero dispuesto a manipular cualquier detalle a su favor.
Durante una recepción formal organizada para calmar los ánimos de los delegados extranjeros preocupados por la salud del rey, la tensión acumulada finalmente estalló en un momento que ninguno de los presentes olvidaría fácilmente. Kyra se encontraba conversando con un grupo de embajadores cerca de uno de los balcones principales del salón, con Ethan a corta distancia, atento como siempre a los alrededores, por costumbre, más que por instrucción explícita. Fue precisamente esa atención constante la que le permitió notar, entre la multitud de invitados, un movimiento fuera de lugar, una figura que se acercaba a Kyra desde un ángulo ciego, con una postura demasiado calculada para ser casual. Vex se había infiltrado entre los sirvientes contratados para el evento, su rostro cubierto por una identidad falsa que había resistido la revisión superficial de seguridad de la recepción. Su objetivo era claro, y el momento elegido, con la atención general dividida entre conversaciones diplomáticas, parecía perfecto para ejecutar el encargo de Draven sin dejar rastros evidentes. Ethan se movió antes de que su mente terminara de procesar completamente la amenaza, guiado por instintos entrenados durante años de servicio en situaciones de riesgo real. Se interpuso entre Kyra y la figura que se acercaba justo en el momento en que Vex intentaba usar un dispositivo oculto, diseñado para parecer un simple accidente ante cualquier testigo casual. El impacto del dispositivo alcanzó a Ethan directamente en el costado, en lugar de a Kyra, provocando una descarga de dolor intenso que lo hizo tambalearse, aunque logró mantenerse de pie el tiempo suficiente para sujetar con firmeza el brazo del atacante antes de que pudiera escapar entre la multitud. Los gritos de sorpresa se extendieron rápidamente por el salón mientras los guardias reales, alertados por el disturbio, convergían hacia el punto exacto donde Ethan mantenía inmovilizado al atacante, a pesar del dolor evidente que le costaba cada segundo de esfuerzo adicional. «Es un intruso», gritó alguien entre la multitud, aunque en medio del caos, Vex logró finalmente liberarse con un movimiento brusco, dejando atrás solo el dispositivo dañado y una capa desprendida, antes de desaparecer entre las salidas de servicio del salón, perseguido sin éxito por los guardias más cercanos. Kyra, con el corazón latiendo con violencia, se arrodilló junto a Ethan, mientras los sanadores del palacio se abrían paso entre la multitud alarmada. «No debiste hacer eso», dijo ella, con la voz temblorosa, sujetando su brazo mientras los sanadores examinaban la herida. «Pudiste haberte quedado atrás. Pudiste haber dejado que los guardias reaccionaran primero». «No había tiempo para eso», respondió Ethan, con una sonrisa forzada a través del dolor evidente. «Y de todas formas, no fue una decisión. Simplemente ocurrió». Draven, presente entre los invitados durante todo el incidente, se acercó con una expresión de preocupación cuidadosamente construida, ofreciendo palabras de alivio por la seguridad de la princesa que sonaban perfectamente sinceras ante cualquiera que no conociera la verdad detrás de sus acciones recientes. Pero Kyra, mirándolo directamente a los ojos en medio del caos, ya no vio al consejero respetado que había conocido toda su vida. Vio, por primera vez con total claridad, al hombre dispuesto a sacrificar cualquier cosa para conseguir el poder que durante tanto tiempo había codiciado en silencio. Esa noche, mientras los sanadores terminaban de tratar la herida de Ethan, ahora estable pero todavía dolorosa, Rurik reunió al pequeño grupo de confianza en una de las cámaras privadas del palacio. «El ataque de esta noche cambia todo», dijo el capitán de la guardia. «Ya no se trata solo de sospechas o fragmentos de comunicaciones. Alguien intentó atacar directamente a la princesa heredera, y solo la intervención del campeón humano evitó una tragedia. Draven negará cualquier relación con el atacante», dijo Elena Ross, «y sin capturarlo, no tenemos manera de vincularlo directamente al consejero». «Entonces necesitamos otra estrategia», dijo Kyra, mirando a Ethan, todavía pálido por el esfuerzo de la noche, pero decidido a permanecer despierto durante toda la conversación. «La prueba final se acerca, y con ella, la última oportunidad de Draven para eliminarte antes de que tu posición como mi campeón se vuelva permanente e indiscutible». «Entonces la prueba final»,
dijo Ethan, con una determinación tranquila que no había disminuido ni siquiera después del ataque. Será también la última oportunidad para exponerlo completamente frente a todo el reino. Kyra asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez desde la ceremonia de selección, ya no dependía únicamente del azar para determinar el destino de su reino. Dependía de la fuerza silenciosa de un hombre que, sin buscarlo, se había convertido en algo mucho más importante que un simple campeón elegido por casualidad. El vacío, la prueba más peligrosa del ciclo completo, los esperaba a solo unos días de distancia, y con ella, la confrontación final que decidiría no solo el destino de Ethan, sino el futuro completo de la casa Vanthion. El día del vacío llegó envuelto en una calma que se sentía casi artificial, como si todo el reino contuviera la respiración, mientras esperaba el desenlace de un ciclo que había comenzado con una elección inesperada, y que ahora amenazaba con terminar en tragedia o en triunfo, sin espacio para resultados intermedios. El terreno destinado a la prueba final se encontraba en una región aislada de Thesara, un valle rodeado de formaciones rocosas antiguas, donde, según la tradición, los primeros guerreros de la casa Vanthion habían enfrentado sus propios miedos siglos atrás. El vacío no era una prueba de fuerza física ni de habilidad diplomática. Era, según explicaban los textos más antiguos del reino, una prueba diseñada para revelar la verdadera naturaleza de quien la enfrentaba, utilizando ilusiones generadas por tecnología ancestral que respondían directamente a los miedos y dudas internas del candidato. Ethan se preparó esa mañana con la misma calma disciplinada que había mostrado desde el primer día, aunque Kyra podía notar, en la manera en que sus manos se cerraban con más fuerza de lo habitual, que ni siquiera él estaba completamente libre de dudas frente a lo que se avecinaba. «Nadie sabe exactamente qué encontrarás ahí dentro», le dijo Kyra, mientras caminaban juntos hacia la entrada del valle, escoltados por Rurik y un pequeño grupo de guardias de confianza absoluta. Los relatos varían. Algunos hablan de recuerdos distorsionados, otros de escenarios que ponen a prueba hasta el límite la voluntad de continuar. «Sea lo que sea», respondió Ethan, «no será peor que enfrentar algo sin saber por qué lo enfrento. Y esta vez, al menos, sé exactamente por qué estoy aquí». Antes de que Ethan cruzara finalmente la entrada marcada por antiguos pilares de piedra, Kyra se detuvo, sujetando su brazo con una firmeza que sorprendió a ambos. «Regresa», dijo simplemente, sin adornos diplomáticos ni formalidades de corte. «No como mi campeón, como la persona que ha demostrado, una y otra vez, que merece algo más que el destino que el azar le impuso». Ethan la miró durante un largo momento, encontrando en sus ojos algo que ninguno de los dos había puesto en palabras hasta ese instante, algo que había crecido lentamente entre las pruebas, los peligros compartidos y las conversaciones sinceras bajo la luz de las 2 lunas de Thesara. «Regresaré», prometió, antes de cruzar finalmente el umbral del vacío, dejando atrás el mundo conocido para enfrentar lo que la prueba antigua tuviera preparado para él. Dentro del valle, la realidad se distorsionó casi de inmediato. Ethan se encontró caminando por un paisaje que cambiaba constantemente, mezclando fragmentos de recuerdos de su vida en la Tierra con escenarios completamente ajenos a su experiencia, generados por la tecnología ancestral para explorar las profundidades de su determinación. Vio, entre la niebla artificial, rostros de personas que había conocido antes de unirse a la delegación terrestre, presentados con una precisión inquietante, diseñada para desestabilizar su concentración. Escuchó voces que le repetían, una y otra vez, que un humano nunca podría pertenecer verdaderamente a un mundo como Thesara, que su elección como campeón había sido, después de todo, solo un error del azar sin ningún significado real. «Vuelve a casa», susurraba una de las ilusiones, adoptando la forma distorsionada de alguien que Ethan reconocía vagamente de su pasado militar. «Aquí nunca serás más que una curiosidad tolerada. Nunca serás uno de ellos». Ethan sintió el peso de aquellas palabras, no porque las creyera completamente ciertas, sino porque tocaban dudas que,
en algún rincón silencioso de su mente, había cargado desde el primer día de la ceremonia de selección. Pero, en lugar de dejarse consumir por ellas, se detuvo, respiró profundamente y respondió en voz alta, aunque no hubiera nadie real escuchándolo dentro de aquella ilusión. Tal vez nunca sea exactamente como ellos, dijo, con voz firme. Pero no necesito serlo. Elegí quedarme, elegí ayudar, elegí protegerlos. No porque tuviera que convertirme en algo distinto a lo que soy, sino porque eso es exactamente lo que hago mejor. Quedarme cuando las cosas se complican, en lugar de huir. El paisaje distorsionado tembló ante aquella respuesta, como si la prueba antigua no hubiera anticipado una réplica tan directa a sus ilusiones cuidadosamente diseñadas. Las voces susurrantes se debilitaron, reemplazadas gradualmente por un escenario nuevo, más concreto, un puente estrecho suspendido sobre un abismo aparentemente sin fondo, con una figura al otro lado que Ethan reconoció de inmediato como una representación distorsionada de Kyra, atrapada supuestamente en peligro inminente. Sabía racionalmente que probablemente se trataba de otra ilusión diseñada para poner a prueba sus prioridades bajo presión extrema. Pero el instinto de protegerla, cultivado durante semanas de peligros compartidos, no distinguía fácilmente entre ilusión y realidad en un momento como aquel. Avanzó por el puente estrecho con pasos calculados, ignorando las advertencias distorsionadas que la prueba proyectaba en su mente sobre caídas inevitables y decisiones imposibles. Al llegar al otro extremo, la figura de Kyra se disolvió en partículas de luz, revelando, en su lugar, un espejo antiguo que reflejaba no su imagen física, sino algo mucho más profundo, la decisión definitiva que había tomado, sin dudarlo, de anteponer la seguridad de otra persona a la suya propia, una y otra vez, desde el día de la ceremonia hasta ese mismo instante. El vacío, satisfecho aparentemente con lo que había encontrado en las profundidades de su determinación, comenzó a disolverse alrededor de Ethan, devolviéndolo lentamente hacia la entrada del valle, donde el mundo real esperaba con sus propios peligros, mucho más tangibles que cualquier ilusión generada por tecnología ancestral. Mientras Ethan enfrentaba las profundidades del vacío, la situación en el palacio principal alcanzaba su propio punto crítico. Draven, convencido de que la prueba final terminaría eliminando definitivamente al campeón humano, o que al menos lo debilitaría lo suficiente como para hacerlo parecer indigno frente a la corte, decidió que aquel era el momento perfecto para consolidar su control sobre el consejo, mientras el rey permanecía incapacitado. Con el apoyo de algunos guardias leales exclusivamente a su influencia personal, comprados durante años con favores y promesas, Draven se movió hacia las cámaras del consejo, con la intención de forzar una votación de emergencia que le otorgara poderes de regencia completos, alegando la incapacidad temporal del rey y la ausencia de la princesa heredera durante la prueba final. Sin embargo, lo que Draven no anticipó fue que Elena Ross, trabajando incansablemente durante los días previos, finalmente había logrado reconstruir suficiente evidencia digital de las comunicaciones cifradas encontradas en Kael'varn para vincularlas de manera irrefutable con dispositivos personales registrados oficialmente a nombre del consejero. Cuando Draven llegó a las cámaras del consejo dispuesto a presentar su moción de emergencia, encontró, en cambio, al rey Aldrich, todavía débil pero consciente y presente, junto a Rurik y varios miembros del consejo que Elena había logrado convencer previamente de revisar la evidencia recuperada. «Consejero Draven», dijo el rey, con una voz que, aunque debilitada por la enfermedad, mantenía toda la autoridad de décadas de gobierno. «Tenemos razones suficientes para creer que su malestar reciente no fue casualidad, sino el resultado directo de una toxina administrada deliberadamente para debilitar mi posición justo antes de esta prueba». Draven sintió que el terreno bajo sus pies, cuidadosamente construido durante años de manipulación paciente, comenzaba a desmoronarse en cuestión de segundos. Intentó negar las acusaciones, argumentar que se trataba de otra conspiración diseñada para desacreditarlo, pero la evidencia presentada por Elena, combinada con el testimonio de Caitlin Vore sobre el sabotaje en Kael'mor
y la identificación parcial de Vex a partir de la capa abandonada durante el incidente en la recepción real, formaba un patrón demasiado consistente para ser descartado como simple coincidencia. «Llévenselo», ordenó finalmente el rey, dirigiéndose a los guardias leales presentes en la sala, y que el Consejo complete una investigación formal, con todas las garantías que la ley del reino exige, incluso para alguien acusado de traición. Draven fue escoltado fuera de las cámaras del Consejo sin oponer resistencia física, consciente de que cualquier intento de fuerza en ese momento solo empeoraría irremediablemente su situación legal. Su expresión, sin embargo, revelaba la amargura de años de ambición cuidadosamente construida, derrumbándose finalmente frente a la evidencia que él mismo había subestimado. Mientras tanto, Ethan finalmente emergía de la entrada del valle, donde se había realizado el vacío, visiblemente agotado, pero con la misma determinación calmada que lo había caracterizado desde el primer día. Kyra corrió hacia él en cuanto lo vio aparecer entre los pilares antiguos, sin importarle el protocolo formal que normalmente regía cada interacción pública entre la princesa heredera y su campeón. «Lo lograste», dijo ella, con una sonrisa que combinaba alivio genuino, con un orgullo que ya no intentaba ocultar frente a los presentes. «Regresé», respondió Ethan, recordando la promesa hecha antes de cruzar el umbral, como dije que haría. Las noticias sobre la caída de Draven llegaron al valle poco después, transmitidas por Rurik a través de un canal de comunicación de emergencia. Kyra escuchó el relato completo con una mezcla de alivio y tristeza silenciosa, consciente de que la traición de alguien tan cercano a su familia dejaría heridas que tardarían tiempo en sanar completamente, incluso con la amenaza inmediata finalmente neutralizada. En los días siguientes, mientras el rey Aldric se recuperaba gradualmente bajo cuidados médicos apropiados, y el Consejo completaba la investigación formal contra Draven, el reino entero comenzó a hablar abiertamente sobre el campeón humano que había superado cada prueba imaginable, no solo con habilidad, sino con un código personal de honor que había sorprendido incluso a sus críticos más escépticos. Kaelin Vore, cumpliendo finalmente la deuda de honor que sentía desde el incidente en Kael'mor, solicitó formalmente ante el Consejo que se reconociera oficialmente el valor del campeón humano, no como una excepción curiosa dentro de la tradición de la Alianza, sino como un ejemplo legítimo de que la fuerza de un guerrero no dependía únicamente de su origen o de las capacidades naturales de su especie. Durante la ceremonia formal de reconocimiento, celebrada semanas después en el mismo gran salón donde todo había comenzado, con el destello inesperado del cristal del destino, el rey Aldric, ya recuperado casi por completo, se dirigió a la corte reunida con palabras que resonarían durante generaciones dentro de la historia de la casa Vantion. «Hace un ciclo completo», dijo el rey. «Muchos en este salón cuestionaron la sabiduría de un cristal antiguo que eligió, aparentemente por simple azar, a un hombre de un mundo que apenas comenzábamos a conocer. Hoy, ese mismo hombre ha demostrado que el verdadero valor de un guerrero no se mide únicamente por su fuerza física, ni por la antigüedad de su linaje, sino por la firmeza de su carácter frente a la adversidad». Kyra, de pie junto al trono, observaba a Ethan entre la multitud reunida, sintiendo que las últimas semanas habían cambiado no solo su percepción sobre los humanos como especie, sino su comprensión completa sobre lo que realmente significaba liderar con sabiduría. Cuando la ceremonia formal terminó y la multitud comenzó a dispersarse lentamente entre conversaciones animadas sobre los eventos recientes, Kyra encontró a Ethan en uno de los balcones exteriores del palacio, observando nuevamente las dos lunas de Cesara elevarse sobre el horizonte, tal como lo había hecho la noche antes de la primera prueba, meses atrás. «El ciclo está a punto de completarse oficialmente», dijo ella, acercándose lentamente. «Según la tradición, una vez terminado, quedas libre de cualquier obligación formal hacia mi casa». Ethan la miró, con una expresión que mezclaba calma y una vulnerabilidad que rara vez mostraba abiertamente. «¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya cuando el ciclo termine?» «No», respondió Kyra, sin dudar esta vez,
sin la frialdad calculada que había caracterizado sus primeras interacciones meses atrás. Lo que quiero es que te quedes, no porque el azar te haya elegido, sino porque ambos elegimos que así sea. Ethan sonrió, un gesto sincero que reflejaba meses de peligros compartidos, conversaciones sinceras bajo la luz de lunas ajenas, y una conexión que había crecido lentamente entre trampas antiguas, conspiraciones políticas y pruebas diseñadas para revelar la verdadera naturaleza de quien las enfrentaba. Entonces me quedo, dijo simplemente, no como campeón elegido por el cristal, sino como la persona que decidió, desde el primer día, que valía la pena luchar por este lugar y por la persona que gobierna sobre él. Las dos lunas continuaron su curso silencioso sobre el horizonte de Césara, testigos distantes de un vínculo que había comenzado con un simple destello de luz azul dentro de un salón lleno de dudas, y que terminaría, con el tiempo, redefiniendo no solo el futuro de la casa Vantion, sino la relación completa entre dos mundos que, gracias a la elección aparentemente aleatoria de un cristal ancestral, habían aprendido finalmente a confiar el uno en el otro. Y así, lo que comenzó como una elección hecha por puro azar, se convirtió, con cada prueba superada y cada peligro enfrentado juntos, en la historia de cómo un simple guerrero humano cambió para siempre la vida de una princesa que nunca imaginó que el destino pudiera sonreírle de una manera tan inesperada.